prender y vamos a compartir. Ok. Y entonces, bueno, aquí tengo el notebook para esta parte de ecuaciones diferenciales ordinarias y posteriormente de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Con respecto a, bueno, vamos a platicar un poco la parte de la teoría para ecuaciones diferenciales. En ese sentido no voy a entrar mucho detalle, solo voy a comentar esto, bueno, lo que usualmente se hace con estas ecuaciones diferenciales ordinarias, que es que para poder lograr resolverlas, primero hay que identificar qué tipo de ecuación diferencial es la que se tiene para aplicarle alguno de los métodos que se tienen, ¿no? Esa es la idea de esta parte de lo que es ecuaciones ordinarias. Y para las ecuaciones diferenciales parciales, pues de igual manera se tiene que identificar qué tipo de ecuación diferencial parcial es, pero ya no es un método tan, tan, tan bonito, tan simple de utilizar como el de las ecuaciones ordinarias. En las ecuaciones parciales, como en un momento vamos a comentar esta parte cuando lleguemos a ella, pues ya es complicado a veces obtener la solución de forma, bueno, a mano y a lápiz y en papel, ¿no? Sin embargo, matemática, sí, bueno, sí arroja, al menos para ecuaciones parciales, o de primer orden, es decir, que su máxima derivación es una derivada parcial por cada uno de los términos que hubiera, entonces esto es relativamente de rutina para matemática, e incluso también puede resolver las de segundo orden parcial. Ya es un poquito más, más complicado hacerlo a mano. Matemática, sí, bueno, en el caso cuando se tiene solución, que son soluciones simbólicas, las encuentra. Y en el caso de no tener soluciones simbólicas y tener funciones especiales, pues nos muestra esto en términos de esas funciones especiales. Nuevamente, de igual manera, de forma numérica, eso siempre va a suceder con matemática, que se puede encontrar la solución, si existe, claro, para la ecuación. Partimos de esa hipótesis. Y bueno, posiblemente no nos arroja, matemática no nos arroja una expresión, una función, algo simbólico, pero pues sí nos arroja una gráfica o una región, o incluso a partir de ya podemos extraer datos numéricos, ¿no? Entonces, vamos con esta parte de ecuaciones diferenciales parciales. Estas diapositivas están cargadas dentro de lo que es el Classroom, para que si no se ven si no están muy nítidas en el momento ¿cómo se llama? De que se comparte la pantalla de lo que es del escritorio de la computadora, pues la pueden descargar, ¿no? Para futura referencia también. Entonces, bueno, básicamente comenzamos con lo que es dentro de estas, bueno, primero recordar que se llaman ordinarias en el sentido de que la derivación es, de que van a ser funciones de una variable, ¿no? Y esto va a ser una derivada, como la que platicábamos o la que se utiliza para funciones de una sola variable. Y esto, bueno, de primer orden significa, como mencionábamos, el máximo, la máxima la máxima orden de derivación que existe en la ecuación que estamos presentando, que en este caso, una estructura general, pues, de estas ecuaciones de primer orden es aquí hasta lo máximo una derivada, solamente una derivada sobre mi
sobre mi cantidad Y, que estoy pensando que la Y es la cantidad dependiente, la variable dependiente, y la X en este caso estoy pensando que es la variable independiente, ¿no? Y entonces la ecuación de primer orden tiene esta estructura, como mencionaba, una derivación con respecto a Y, variable dependiente, eh, y alguna función. Puede ser de esta manera, función de tanto de X como de la Y, ¿no? La forma que tuviera, ¿no? Esta es en general la estructura de esta ecuación de primer orden. Cuando se restringe o se sujeta a esta condición que muestro aquí, que es tener en un punto dentro del intervalo donde existe la solución de esta ecuación, tenemos un valor dentro de este intervalo para esta solución que está fija, que cumpla esta condición, conocida como condición inicial. Entonces esto se conoce como, bueno, como ese problema de de valor inicial, ¿no? Tanto la ecuación como la condición inicial, ¿no? Entonces, bueno, aquí recordando un poco lo que es lo que es el teorema de existencia de una única solución para la ecuación diferencial, qué es lo que debe de cumplir para que así sea, ¿no? Que debe cumplir esta función que ponemos aquí, f, que aparece en la ecuación diferencial, ¿no? Ok. Entonces, bueno, voy a continuación mostrar algunas, las estructuras, como mencionábamos, para proceder con la solución de forma a mano, es ubicar la forma de la ecuación, y a partir de eso, pues, está clasificada ya en la literatura, y con ello, pues ya hay todo un método para cada una de las ecuaciones que han sido clasificadas, ¿no? Por ejemplo, las más sencillas son estas que se conocen como ecuación diferencial ordinaria de separable, ¿no? O de variables separables, que la estructura de la función f que aparecía en la diapositiva pasada, pues es un producto de funciones de tal forma que cada una de las funciones que está multiplicando, cada una de ellas tiene la información, una con respecto a x y la otra con respecto a y, ¿no? Entonces, si tenemos una ecuación como estas. ¿Perdón? Y te falta la masa. Ok, perdón. Aquí Así ok. es. Entonces, M por B, ¿verdad? y Entonces entonces tienes esta es de las la magnitud ecuaciones de más L igual sencillas, a M por R cuadrado. a resolver, ¿cómo se llama? Y bueno, aquí pues la parte de entrar a resolverla en realidad a mano, pues no es tanto el interés, ¿no? Sino que es introducirla en matemática. Y entonces en matemática pues no hay necesidad bueno, de tener este conocimiento de cómo se clasifica, porque a final de cuentas la instrucción que se utiliza es para todas. Es decir, no hay una instrucción que sea instrucción para resolver la ecuación diferencial separable, ¿no? Esta matemática simplemente resuelve de manera general cualquiera de las ecuaciones que fuese el orden. Pero aquí comentamos un poco, ¿no? Lo que sí es importante, a diferencia de lo que a veces se presenta en la literatura, es, por ejemplo, que las ecuaciones cuando se identifica una exacta, por ejemplo, viene escrita en una forma diferente a la cual se debe de introducir en matemática. Entonces toca reescribir la ecuación para poder introducir la matemática. Es decir, no, a nivel de diferenciales no es posible introducir la ecuación, debe de introducirse con esa estructura que aparezca lo que es la derivada de y la función de la función f la estructura de ella, ¿no? Otra de las ecuaciones es esta ecuación lineal que se conoce aquí con esta forma, con coeficientes no constantes, que son el A1, A0 y esto.
es la forma general. Puede ser que estos coeficientes sean, por ejemplo, constantes y esto ayuda a que sea más fácil la solución. De igual manera, pues bueno, este es el caso general para primer orden. La exacta que mencionaba y un poco el interés de comentar esto, recordar esta parte de la teoría de ecuaciones diferenciales, es para hacer ese contraste que si tenemos presentada nuestra ecuación a resolver de esta manera, pues hay que reescribirla, es decir, aquí en realidad es relativamente sencillo porque si la reescribimos sería diferencial o derivada de y con respecto a x, la función ahora que se llama n, que es lo que nos deben dar para resolver la ecuación, y más quedaría solita la función m, ¿no? Aquí, si la escribiéramos en la forma como la mostraba en la diapositiva inicial, que es la derivada de y igual a alguna función, ¿no? Entonces, esa es la forma que matemática requiere la ecuación con esa estructura. Bueno, este es el criterio. Este criterio, al igual que las ecuaciones, bueno, como hemos trabajado en sesión previa, que son a realizar derivación parcial, pues también se puede estar revisando que la ecuación sea exacta por si de alguna manera uno quisiera en algún curso específico de ecuaciones diferenciales, pues a los estudiantes detalle a detalle utilizar la técnica, por ejemplo, de exactas, se puede ir llevando con matemática todas esas operaciones que hacen cuando también, por ejemplo, en otro tipo de ecuaciones para obtener factores integrantes y todo eso, termina por estar escrito en términos de integral, exponencial y todo esto, es decir, que aquellos métodos que se tienen, pues, de manera puntual se puede ir checando o estudiando de la mano con matemática, ¿no? Entonces, pero bueno, el objetivo entonces para nosotros es aplicar la física a ejercicios de física y es simplemente obtener la solución de la ecuación diferencial. Esta es otra de las ecuaciones que se conoce como ecuación homogénea porque está aquella función que aparece, la f que decíamos dentro de la estructura de la ecuación, es una función homogénea y una función homogénea es aquella que cumple esta condición que aparece al principio de este recuadro, que es que si evaluamos la función en tx y en ty, debe de factorizarse esa t en toda la ecuación, como aquí lo muestra el ejemplo, ¿no? Y entonces este tipo de función es una función homogénea y si aparece dentro de la expresión que se tiene para en la expresión para la ecuación diferencial que se tiene en términos de escribirla de los diferenciales, entonces los coeficientes o las funciones que aparecen con los diferenciales deben de ser funciones homogéneas y así se identifica una ecuación homogénea y tiene su técnica para resolver. Aquí aquí se atribuye homogénea por la función. Más adelante vamos a hablar de solución, la solución homogénea más la solución particular, pero allá se hace referencia no a que sea una función homogénea, sino que esto es de que esté igualada a cero la ecuación diferencial y esta es la solución que se hace, para eso se le atribuye el término de homogénea. Es decir, ese va a ser el que vamos a estar utilizando y puesto que no vamos a estar trabajando con función homogénea, bueno, los ejemplos no sé si los que tenga preparados no revisé si era alguna de estas ecuaciones. Solamente puse ejemplos para que se resuelvan y no me di a la tarea de checar qué tipo de ecuaciones son. Bueno, el primero es una separable porque pues es lo sencillo, ¿no? Ok, y en general, bueno, ese tipo de ecuación que mostraba con su máximo orden de derivada, que apareciera una primer derivada nada más, pues son de primer orden. Pero podemos tener en general, dentro de la estructura matemática de la ecuación, pues diferentes órdenes de derivación, ¿no? En el caso que muestro en la diapositiva,
pues es hasta enésimo orden de derivación. De igual manera, matemática también puede resolver de órdenes superiores ecuaciones diferenciales. eh, es decir, yo he resuelto hasta, por ejemplo, de orden 3 sin problema, ¿no? Nunca me ha atravesado para algún tipo en física o modelar más derivadas de que sean de 3, ¿no? De tercer orden, ¿no? Ok. em, ok, aquí, bueno, mencionábamos que aquí se hace referencia al término homogénea, pero cuando esta función que está aquí del lado derecho de esta ecuación es igual a cero, ¿no? Esta es la ecuación dentro del contexto de orden superiores. Esta es la ecuación homogénea y no tiene nada que ver con que sea función homogénea, ¿no? Y la solución a esta ecuación homogénea, pues, bueno, va a ser, por lo regular, la combinación lineal de las soluciones que se van a ir obteniendo, ¿no? Donde, bueno, aquí la C1 hasta la CK, por ejemplo, son constantes que surgen, constantes que son constantes de integración o que se requieren condiciones y sujetas a alguna condición inicial o alguna condición de frontera para que se pueda calcular el valor de estas constantes, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, no aparece en la diapositiva, pero lo que se entiende es que a final de cuentas, para poder tener una solución, porque si resolvemos la ecuación sin que esté sujeta a, ¿cómo se llama? A condiciones iniciales, por ejemplo, lo que obtenemos como solución es la familia de curvas, ¿no? Es decir, para cada valor constante que aparezca, pues le podemos dar un valor, fijar en un valor y tendremos una curva en el caso de una ecuación de primer orden, claro. Bueno, aquí también de una variable, pero más bien, pero en el caso de una variable son curvas, de ordinarias, de ecuaciones ordinarias, que es una variable, son curvas. Las soluciones son curvas, bueno, familias de curvas, donde fijamos el valor de la constante a través de las condiciones iniciales y entonces nos quedamos con una de esas curvas dentro de esa familia de ellas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las condiciones iniciales, tener una solución de específica de toda la familia de curvas que aparece como solución. Esto cuando en un instante más empecemos a resolver con matemática, podemos obtener la solución en términos de estas constantes y bueno, pues como hemos venido platicando, pues, si quisiéramos ver su representación gráfica de aquella solución, pues requerimos que todo lo que aparece en la ecuación o en la función que queremos tener gráfica debe de tener un valor fijo, un valor numérico para poder visualizarla. A excepción, por ejemplo, pues de lo que son las variables, ¿no? Claro, ¿no? Ok, entonces, bueno, comentábamos de las constantes y de que se escribe la solución como una combinación lineal. Esto se entiende que son las funciones linealmente independientes si cuando se tiene esa combinación lineal y se iguala a cero, la única solución para esa ecuación es que los coeficientes sean cero. Eso significa que las funciones que hemos obtenido como solución a la ecuación diferencial que estemos estudiando son soluciones linealmente independientes, que básicamente lo que nos dice es que no voy a poder escribir, por ejemplo, F1 en términos de F2 hasta Fn, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así cualquier F que yo tome no la voy a poder escribir en términos de las otras Fs, ¿no? Eso es lo que se entiende como este conjunto de soluciones linealmente independientes y, un criterio para poder, para no darse a la tarea de resolver aquel sistema que tengo en la diapositiva, la parte de arriba, es con lo que se conoce como el browskiano de estas funciones, que es
determinante escrito como la primer fila, ponemos en cada uno de los elementos de la primer fila a las funciones que queremos ver o mostrar que son linealmente independientes, y en la siguiente fila exactamente ponemos en ese mismo orden a las mismas funciones, pero ahora derivadas, ¿no? Y así sucesivamente hasta la n-1 derivada, ¿no? Esto es pensando que es una ecuación diferencial de orden n, ¿no? Y entonces salvarnos de no resolver aquel sistema de ecuaciones, que a veces es un poquito más latoso resolver un sistema de ecuaciones que por ejemplo, que pues calcular un determinante, ¿no? En este caso, si este browskiano o este determinante que tenemos aquí es diferente de cero, entonces en efecto tenemos un conjunto de soluciones linealmente independientes. Ok, entonces, bueno, esto comentaba que cuando la función g de x es cero, se entiende como una ecuación homogénea, pero si no lo fuera, entonces tenemos una ecuación diferencial no homogénea, nuevamente sujeta a condiciones iniciales, y como he venido mencionando, pues a final de cuentas en matemática, eh, pues no, bueno, no es necesario tener la clasificación de la ecuación diferencial, simplemente es introducirla, ¿no? Y nuevamente aquí la solución a esta ecuación no homogénea es la solución homogénea que ya se tenía cuando G es cero, se conoce como solución complementaria, más la solución particular a que está asociada con la introducción de esta G de X que fuera diferente de cero. Aquí yo un poco recordando la manera de a veces de encontrar la solución particular a la ecuación, pues toca a veces como ya entender un poco lo que son las estructuras de estas funciones linealmente independientes para ver la forma que tiene la G que aparece ahí y tratar de proponer una solución particular que al momento de que se sustituye en la ecuación diferencial logre generarse esas soluciones linealmente independientes que aparecen en G, y así poder rastrear los coeficientes o resolver un sistema de ecuaciones algebraicas para estos coeficientes de la propuesta que uno pone para la solución particular. Esa es bueno, alguna de las técnicas que yo recuerdo. Y esto, pues, cuando G es una estructura de función, pues, un poco amigable, pues es relativamente sencillo de proponer, pero si fuese algo un poco más com completo o no tan sencillo de visualizar término a término dentro de la función G, quiénes son o cuáles son las funciones LI linealmente independientes, pues ahí es un poco más complicado proponer esta solución particular. De igual manera, pues, como mencionaba, pues, aquí al final de la diapositiva dejo al menos dos libros donde son buenos libros, son muy didácticos y entran a detalle en todo esto, ¿no? Como mencionaba, pues, a final de cuentas, nuestro interés dentro del curso, pues, es resolver la ecuación dentro de matemática, ¿no? Y ahí, afortunadamente, pues, no es necesario clasificarla, ¿no? Aquí es otra de las ecuaciones, bueno, por Cauchy-Euler, la que aparece en este caso específico, pero perdón, ok. Bueno, en particular, para lo que es lo que vamos a estudiar en los ejercicios de física, pues son ecuaciones las que nos interesan, por ejemplo, como la que pongo aquí de segundo orden, y posiblemente en el caso más general, pues así con coeficientes no constantes posiblemente y no homogénea la ecuación. Esto pensando, por ejemplo, bueno, en el caso de la segunda ley de Newton, cuando no hubiera aceleraciones constantes, por ejemplo, es esta ecuación la que toca resolver, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar en esta sesión, ¿no? Y bueno, y también en la parte de física a veces surge o aparece a nivel de modelación o de interés,
o dependiendo si ya es un sistema de varios cuerpos o lo que se tuviera, pues sistema diferencial de ecuaciones. Bueno, aquí las puse de primer orden, pero por eso, bueno, si fueran las leyes de Newton, definitivamente son de segundo orden y están acopladas las ecuaciones y pues ahí es lo difícil o lo latoso que tiene uno que hacer para poder resolver y obtener, bueno, la ecuación diferencial que se obtiene a partir de la ley de Newton, pues es la ecuación de movimiento que si la logramos resolver nos da la trayectoria del sistema o de si fuese una sola partícula, ¿no? Ok. Ok, antes de empezar con las parciales, podemos ir a hacer algunas, bueno, a resolver algunas ecuaciones aquí en matemática, que previamente, bueno, el archivo, como mencionaba, para poder ahorrar un poquito de tiempo, ya previamente están cargadas las instrucciones. En este archivo de matemática que también lo pueden descargar dentro de Classroom. Si no estuvieran vinculados a Classroom, por favor, coméntenme y se los puedo mandar por correo electrónico el archivo. Ok. Entonces, lo primero, vamos a resolver una ecuación diferencial sencilla. En este caso es esta ecuación separable que aparece aquí, que es la derivada de y igual a x, ¿no? Es decir, en este caso, haciendo referencia a la teoría que revisamos hace unos momentos, en este caso, f de xy es igual a x. Y aquí, matemática, por ejemplo, una forma de cómo entiende derivada, bueno, aquí está entendiendo que mi variable dependiente es la y, e incluso enfatizo la dependencia con respecto a qué variable que le estoy llamando, en este caso x, ¿no? Una manera de introducirla es así como la he puesto bueno, con esta coma o prima que está dentro del teclado, pero de igual manera, si yo hubiera escrito la ecuación diferencial de esta forma, por ejemplo, sabemos que la operación derivada es d, y le pongo la derivada de esta función y, perdón, aquí la y, coma, con respecto a x. Esto también, si quitamos y' y ponemos este símbolo, también entiende lo que es pues la derivada, ¿no? Incluso bueno, no lo he trabajado, pero pensaría que también sucede cuando si utilizamos el botón Es decir, en un momento lo podemos probar después de que demos solución para primero verificar qué solución se obtiene, que bueno, en este caso es sencilla, ¿no? La solución, puesto que es separable, entonces tendría la ecuación a resolver es x diferencial de x del lado derecho y del lado izquierdo únicamente diferencial de y, lo que significa que del lado derecho integrar al x diferencial, al integrar x diferencial de x, esto pues es x cuadrada sobre 2 y del lado izquierdo es y, ¿no? Yo entiendo, pues esta ecuación no tiene mucho chiste, pero la idea es primero introducir el comando y con algo con alguna ecuación que uno conozca, que sea relativamente sencilla de resolver para tener, bueno, confianza de que estamos utilizando bien la sintaxis para la instrucción, ¿no? Porque matemática de que lo calcula correcto, lo calcula, depende de qué le metamos nosotros, ¿no? Y en este caso le pido que lo que obtiene de salida la instrucción aquí para resolver, obsérvese que en las sesiones anteriores habíamos utilizado la función sol para resolver ecuaciones. En esta ocasión aparece antes de la S mayúscula, aparece una D mayúscula, que si le doy aquí clic, lo que me va a dar es la explicación de qué es esto, de este sol, como si hubiera puesto signo de interrogación, ¿no? Y aquí pues en efecto me dice que D sol es la instrucción para resolver una ecuación diferencial donde entiende variable independiente X y la función que va a ser la solución. Aquí le llamo 1, pero de igual manera.
Y aquí vienen algunos, bueno, si fuera uno que quisiera toda la familia de curvas, por ejemplo, es decir, que quede tu solución a tu ecuación diferencial en términos de constantes, pues eso así de simple, solamente poner de solve lo que uno quiere hacer, bueno, el problema que uno, la ecuación diferencial que uno tenga como problema a resolver. Pero también podemos delimitarle con el intervalo donde debe de estar lo que es el dominio de la función solución. Podemos delimitar este intervalo. A veces si la expresión o la ecuación ya es un poco más, ¿cómo se llama? Más completa, ayuda o es de interés solamente estar trabajando en el intervalo que nos interesa, ¿no? Em, o por alguna razón solamente trabajar en algún interés, en algún intervalo, pero también puedo resolver una lista de ecuaciones, es decir, como veníamos mencionando, un sistema de ecuaciones diferenciales. Nuevamente, de la forma intuitiva, como lo hemos venido diciendo, pues introducirlas a manera de lista, ¿no? Y bueno, también podemos poner que esté en una región, que la solución, que los puntos que son del dominio de esta función, que es la solución, estén en una región, ¿no? Que esto es la generalización de para una ecuación, para una solo intervalo, por así decirlo, si quisiéramos estudiar, que estuviera en diferente, no en un intervalo, sino pues en algún tipo de conjunto un poco más completo, como unión de intervalos o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es la parte que trae instrucción. Corro la solución y en efecto aquí me arroja voy a limpiar, perdón, el kernel, porque ya voy en 94 y esto puede ser que por ahí tenga algunas letras ya definidas de otro notebook, pero bueno, nuevamente corro y aquí está en ejecución. Y listo, me dice que la solución a la ecuación, pues es lo que ya sabíamos, porque es una ecuación, como mencionábamos, separable y fácil de integrar. Y me la muestra a manera de lista, pero como hemos venido haciéndolo, podemos extraer esa información que viene, esa parte de la lista, la podemos extraer de, 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 de forma que la podemos cargar dentro ya de una función que estemos evaluando posteriormente, ¿no? Y es lo que hago en la siguiente instrucción. Aquí lo que le estoy pidiendo es que toma la parte de la lista, toma la parte 1 de la lista o de la salida sol 1, porque, bueno, así le llamé a la salida de lo que fue de resolver la ecuación diferencial. Si uno no quisiera llamarla de alguna manera, de igual forma, si escribimos en lugar de la palabra sol 1, como le llamamos a, a la salida, podemos escribir out y el número de salida, ¿no? Eso a veces nos ahorra un poquito de tiempo en el sentido de que pues no estamos definiendo tanto símbolo, pero tiene la desventaja que si, por ejemplo, que ya dentro, bueno, del orden de cómo voy corriendo este notebook, pues se fue la salida 1. ¿Qué tal si hago una modificación en un futuro y aquí al principio pongo, no sé, que a es igual a 3 por alguna razón, y entonces ya no va a ser la salida 1, y entonces va a ser otra salida cuando empieza a correrlo, y va a ser referencia, él se queda con esa idea de que es la salida 1, y posiblemente, a lo mejor, bueno, más bien en ese caso va a agarrar otra cosa que no sea la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Ok, pero bueno, bueno, esto es simplemente una recomendación que siempre es, bueno, que yo acostumbro mucho de estar siempre llamando, utilizando símbolos para posteriormente hacer referencia de ellos y no de sus salidas. No sé en ese sentido si ayude, optimice o si sea un mal hábito, entonces eso ya pues dependerá, no sé, a veces de la manera de trabajar de cada quien. Y esto es lo que mencionaba, ¿no? Aquí
obtuve toda esa familia de curvas, puesto que el valor de C es bueno, dado el problema que se nos puso, que fue encontrar la solución de la derivada de y igual a x, que es la única información que nos dan para resolver este problema, pues no hay manera de fijar este valor para esta C, esta constante que aquí le llamo C1, ¿no? Entonces, pero bueno, para mostrar, por ejemplo, la familia de curvas, pues lo que hago, bueno, le genero una tabla, que es esta lista, en la cual estoy evaluando lo que es mi función F1, que es donde guardé mi solución de la ecuación diferencial, y le estoy pidiendo, recuerden que diagonal punto es hacer una sustitución, es decir, voy a sustituir lo que está del lado derecho en el lado izquierdo por una sola vez, o bueno, por esta sola entrada, lo voy a hacer, es a través de punto, perdón, de diagonal punto. Y entonces, de tal forma que, como entiende esta C que aquí se ve bonita, presentada con el subíndice 1 y como que una C un poquito más curvada o sea, para hacer la distinción, en realidad matemática la entiende como C paréntesis cuadrado 1. Y entonces nuevamente estoy haciendo, le estoy pidiendo bueno, que en este caso a la constante C1 le dé el valor de J. Dentro de esta tabla, que va a ser una asignación, va a ser un ciclo en el cual va a empezar a correr para J igual a 1, J igual a 2, hasta J igual a 10. Va, bueno, para J igual a 1 va a tomar el valor de J igual a 1, se lo va a dar a C1 y C1 se lo va a dar a F1 y le pido que imprima, bueno, es lo que está haciendo que esto lo guarde en la función que le llamo TY, ¿no? TX, perdón, TX. Recordemos que cuando definimos una función, por primera vez debe de entenderse la variable independiente con el guión bajo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que sucede es que aparecen ¿cómo se llama? Esta lista de 10 objetos donde es básicamente la función F1 evaluado con C igual a 1, C igual a 2, etcétera. Pongo valores enteros para la C por simplicidad, pero puede tener cualquier valor dentro de los números reales, ¿no? Y finalmente lo que le pido aquí es que me grafique. Bueno, aquí casi no se nota las parábolas, pero bueno, sí, bueno, son parábolas, al final de cuentas. Y aquí me grafica lo que es toda mi tabla, que mi tabla está compuesta de todas estas funciones, ¿no? Es decir, aquí podemos ver, bueno, dada la ecuación, encontramos la solución. Nos hemos dado a la tarea de visualizar la familia de curvas, ¿no? Que son, por ejemplo, si ahora buscáramos el problema con valor inicial, es decir, aquella ecuación diferencial que tenemos a resolver, se nos condiciona a esta ecuación que es tomar y evaluado en 0 igual a 1. Bueno, esto nuevamente fijo eh, este, este caso particular. De igual manera, pues, puede haber puesto cualquier otro valor numérico, ¿no? Pero la intención es, pues, manejar la instrucción, ¿no? Y en este caso, voy a pedirle que haga la solución. Y en esta versión de Matemática 12, no sé si aquí es el comentario, estaba yo trabajando, creo que en la versión 11, no sé si puedan comentarnos a todos al respecto. Creo que esto es algo de lo nuevo dentro de Matemática. Para las versiones previas, la manera de resolverla sin que aparezca nuevamente exactamente lo mismo, differential solve, pero ahora a manera de lista, pues pido que, pues lo único que estoy haciendo nuevo es que resuelva un sistema de ecuaciones, pues donde una de las ecuaciones es una ecuación diferencial y la otra ecuación, pues es una ecuación numérica evaluada relacionada con, claro, con la ecuación diferencial, ¿no? Si no, no tendría chiste, ¿no? Debe estar vinculada a la información o las ecuaciones, ¿no?
Y comentaba que esto, bueno, incluso vamos a, porque me dio un poco de problema en ese sentido. Es decir, voy a hacerlo como usualmente lo, aparecería en otra versión. Y entonces aquí es de esa manera, ¿no? Perdón. Ah, ¿por qué no me pone el paréntesis cuadrado? Ok, listo. Que obsérvese que esta instrucción que acabo de introducir es nuevamente la ecuación diferencial a resolver junto con o de manera simultánea con esta condición, ¿no? Ok, bueno, también la da. También, bueno, aquí me da la solución a mi ecuación diferencial. Me dice que la solución es esta función. Obsérvese que ya no aparece aquí la constante C1, puesto que ya con la condición inicial él se dio la tarea de resolverla, ¿no? Esto es de forma directa. De forma también indirecta, si tenemos esta ecuación, pues podemos ir rastreando el valor o sea, ya tenemos la solución como una función, podemos nosotros, por así decirlo, a mano evaluar la ecuación, como lo voy a hacer en el ejemplo que viene abajo, que posiblemente en un solo paso hubiéramos podido resolverla, pero bueno, esto es así, ¿no? Y aquí aparece, bueno, nuevamente la solución a manera de lista. Habría que rastrear o solamente quedarnos para que nos quedemos con lo que nos interesa, que es la función, que es solución. Comentaba que creo, bueno, en esta nueva versión de Matemática 12 está lo que es differential sub value, es decir, con el valor de la condición inicial. Y bueno, la diferencia es que ya no aparece bueno, a manera de salida no es una lista, sino que es una función lo que da como salida, ¿no? Que es la función para el caso particular con esa condición inicial. Y aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es rastrear esto. Por ejemplo, si utilizo esta expresión que aquí le llamé differential solve, ¿cómo se llama esto? Differential solve value, como ya no es una lista lo que está mandando salir, sino es una función directa, obsérvese que esa es una de las ventajas, que entonces únicamente aquí le hago referencia y digo, bueno, si es una función, pues yo la llamé solpar, pues le pongo su dependencia de X, ¿no? Y entonces a partir de este punto en adelante, pues yo puedo evaluar solpar en algún valor numérico porque ya se entiende de salida, pero como una función, ¿no? Y aquí le pedí que me la valora en 1, etcétera, ¿no? Incluso, pues, si la evalúo, en 0, pues me debe dar el 1, ¿no? Que es la condición inicial, ¿no? Ok. Entonces, esa es la diferencia de utilizar diferencia de solve value y solamente de solve, ¿no? Que ya de forma directa bueno, con el de solve value te manda la función, ¿no? La salida es una función, ¿no? Pero de igual manera, pues ahora sí que, pues, ahora sí que como uno requiera, si requiere la lista, si requiere la función, pues tocará a veces, muchas veces tocará del algoritmo que uno tenga dentro del programa a escribir o del notebook a escribir, qué es lo que convenga más, ¿no? Y en la siguiente, creo que se repite lo mismo, es decir, la misma instrucción, pero lo único que tengo diferente, obsérvese este detalle, que ahora, previamente solo le puse Y, no puse su dependencia con respecto a X. Y él lo enfatiza, matemática lo enfatiza de esa manera. Es una función que va a depender de X, que va a estar dada por esta expresión, un medio de 2 más X cuadrado. Si yo también le enfatizo a ella, a matemática, que Y es función de X, pues de forma directa, pues me dice, tu solución es esta función, no hay más, ¿no? Y ya a partir de este punto, pues lo que hemos llamado como solpar, por ejemplo, pues aquí creo que no, aquí creo que ya de forma directa se puede utilizar, no hay necesidad de nosotros
marcarle la dependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, y nuevamente, si yo la mando llamar, pues me dice que eso, que hay conflicto, ¿no? Con las reglas de desplazamiento, ¿no? Debido a que eso es, bueno, es de forma directa es una función, ¿no? Y entonces, pues la forma de entonces ya definirla como función es como hemos venido haciéndolo, ¿no? F, lo que es la variable independiente con barra al piso, igual a mi salida de allá, que es solpar, ¿no? Que fue ya la función bien específica, ¿no? En matemática, ¿no? Y pues aquí evaluamos esto para checar que todo esté en orden, que si da algún valor, que si da números, por así decirlo, que lo debe ser. Y esto es de esa forma, ¿no? Bueno, aquí la ecuación diferencial tuvo coeficientes fijos, coeficientes, bueno, en este caso pues fue algo muy sencillo, coeficientes igual a 1, pero de igual manera podemos resolver ecuaciones con coeficientes que no sean fijos numéricamente, como esta ecuación que tengo aquí. Esta ecuación que tengo nuevamente es una ecuación separable, que en este caso es de la forma la derivada de y con respecto de x igual a menos una constante, que en este caso le estoy agregando la suposición de que esa constante es positiva. Bueno, esto se lo podemos incluso suprimir y de igual manera nos da la solución. Y por la función, ¿no? Que esto, si recordamos esta estructura de que la derivada es proporcional, la derivada de una función es proporcional a la función misma, pues es esta modelación o esta ecuación que modela el crecimiento o decrecimiento de una muestra. Es decir, si bueno, si X representara el tiempo, la variable del tiempo, y Y representara el número de población, entonces esta ecuación nos modela ese tipo de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? Que bueno, por ejemplo, para decaimientos radiactivos es de lo que se utiliza usualmente, ¿no? Para identificar la constante de rapidez de decaimiento, por ejemplo, y la vida media y la vida promedio, ¿no? Ok, entonces le pedimos que se resuelva y listo. Ahí nos da la solución, que es el crecimiento exponencial que tenemos. Un comentario que me vino ahorita a la mente de esta ecuación. Yo recuerdo que alguna vez cuando estaba escuchando, bueno, esta parte de que hablaban de que estaban haciendo la modelación para lo que de lo que de lo que estamos ahorita sufriendo. Incluso pues ahí, por ahí andaba enrolando en la red pues, el conjunto de ecuaciones diferenciales e incluso hasta donde recuerdo, pues alguien se dio la tarea de meterlas también en matemática para hacer la simulación de aquello, ¿no? Y era un conjunto como de 11 ecuaciones, recuerdo, y bueno, o sea, sí era un conjunto muy amplio, porque aquí hay que analizar cada una de las variables y que debe de estar modelando este comportamiento. Pero bueno, me llamó la atención bueno, que andaba rolando en matemática. Por ahí alguien utilizó también este programa confió en este programa para hacer el análisis, ¿no? Ok. Entonces, aquí, bueno, le pido nuevamente que extraiga la solución y que me la deje guardada en la función F2 que le llamé, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, algo que es usual o que a veces uno en un curso de ecuaciones diferenciales le deja a los chicos como ejercicio es hacer el checar que lo que uno ha obtenido como solución, en verdad es solución, ¿no? De la ecuación diferencial. Y eso no es otra cosa más que sustituir la solución en la ecuación diferencial y ver que la satisface, ¿no? Es decir, que se da la igualdad. Y bueno, esto matemática pues lo puede hacer sin mucho problema.
y es lo que hago en esta sentencia, ¿no? Que aparece aquí. Le estoy pidiendo que derive a mi función 2 con respecto a x y que, bueno, doble igual, recordemos que doble igual es para hacer pedir una evaluación de dos proposiciones lógicas. La proposición lógica que está del lado izquierdo y la del lado derecho. Entonces las va a evaluar para ver y la respuesta que va a suceder es falso o verdadero. ¿Ok? Entonces le pido que, bueno, que si yo derivo lo que encontré como solución, que ya la tengo guardada en F2, lo comparo como proposición lógica con lo que es el lado derecho de mi ecuación diferencial, que es menos A por Y. Y bueno, recordemos que aquí Y es la solución y ya le hemos dado un nombre que fue F2. Entonces, en este caso sería básicamente sustituir Y igual a F2 en esta ecuación, ¿no? Tengo en la entrada número 16, ¿no? Pondría derivada de F2, debe de ser igual a menos A por F2. Y le preguntamos a matemáticas si es verdad y nos dice matemática que sí es true, que es verdad. Que es verdad que F2, incluso pues puede ser un check si uno ha capturado bien también porque a veces si uno escribió aquí a lo mejor algún detalle que termina por no ser algún detalle que es correcta la sintaxis, matemática no te va a sacar un error de sintaxis, él te hace el cálculo, pero puede ser que ese error de sintaxis que hemos puesto, o bueno, esa sintaxis diferente, está entendiendo o le está pidiendo que haga otra cosa y pues nosotros confiados y ahí de en adelante la andamos usando la solución, ¿no? Ok. Y bueno, esta es esta famosa ecuación diferencial que él mencionaba para crecimiento. Esta aquí que muestro a resolver a continuación, pues es de los ejemplos básicos de ecuaciones de primer orden, que es esta ley de enfriamiento famosa de Newton, que es en este caso ya con toda la intención del mundo, para no estar utilizando Y y X, no es necesario, esa es la costumbre dentro del contexto de un curso de ecuaciones diferenciales o de un curso de matemáticas, pero pues ya a veces es un poquito más amigable estar trabajando y ponerle el nombre a nuestras variables dentro de lo que estemos modelando, ¿no? Y este es el caso, pues en vez de llamarle Y y en vez de llamarle X, pues le llamé lo que representa cada una de estas variables. La independiente es el tiempo y la dependiente pues la temperatura, ¿no? Y TM pues en este caso es un parámetro que aparece ahí de forma simbólica que pues termina por venir en esta modelación de la ecuación de enfriamiento de Newton es la temperatura del medio, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Y le pido que me resuelvan esta ecuación diferencial y que me la guarde en Sol 4, ¿no? Que me deje la salida guardada en el símbolo Sol 4. Ok, perdón. Y bueno, y nuevamente, pues yo quiero rastrear esta función y la quiero meter en este caso ¿cómo se llama? En F4. Y entonces, a partir de este punto, mi notebook entiende que F4 de t, pues es esta función que pues es la solución a esta ecuación de enfriamiento, ¿no? Y bueno, y también, pues nuevamente para practicar y seguir con esto, pues checamos que esto sea solución de la ecuación, ¿no? Es decir, la sometemos a esta proposición lógica que aparece a esta. Y en efecto es verdadero, ¿no? Sí se capturó bien, sí se resolvió bien y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí no, bueno, aquí ya no le, bueno, aparece constante de integración tanto en la ecuación que acabo de resolver como la previa, pero de igual manera puede uno proceder y ponerle sus condiciones iniciales y simplemente pues tener el valor de las constantes como lo hicimos con este ejemplo inicial, ¿no? O incluso como mencionaba, si uno lo quiere hacer un poco a mano, aquí F4 ya es una ecuación en la cual aparecen esta constante C1, puede uno evaluarla y pedirle que se resuelva, ¿no? Un poco la manera de hacerlo a mano es en el ejemplo que tengo de tiro parabólico, de cómo ir rastreando o ir evaluando dada la solución, ir evaluando,
dada la solución de esta familia de curvas, ir tomando y evaluándolas dentro de matemáticas, ¿no? Ok, bueno, estábamos con estas ecuaciones ordinarias. Esto aquí, perdón, se corrió mucho la pantalla. Voy a mover esta de aquí. Ok, bueno, aquí a veces improvisar ecuaciones diferenciales, pues puede ser que uno improvise una que no existe solución y pues si uno está en una clase con los estudiantes, pues se queda mal, ¿no? Se ve desafinado, ¿no? Más bien no se ve, se escucha desafinado esto, ¿no? Entonces, para no, que no me pasara esto, que le atine a una ecuación que no exista solución, pues aquí hago referencia, uno de los libros mencionado, no, creo que no mencioné el autor, pero es famosísimo Denis Seal, de este libro de ecuaciones diferenciales, un libro muy autodidacta, muy bien explicado el libro, es altamente recomendable revisar para este tema de ecuaciones diferenciales ordinarias esta referencia, ¿no? Y en particular, pues me fui al capítulo 4 del ejercicio 33 de los que vienen para resolver y copié el ejercicio a resolver, ¿no? Y entonces le pido aquí que es una ecuación ya de segundo orden, con coeficientes constantes, una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes, no homogénea en este caso. Aquí aparece la estructura de las funciones LI que mencionaba, ¿no? El exponencial nunca lo vamos a escribir como un polinomio. Eso significa que al final, y dentro de los polinomios, cada uno de ellos de potencia son linealmente independientes, ¿no? El x cuadrado nunca lo vamos a poder escribir de esa manera como x, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, incluso pues tomé ese ejercicio como mencionaba y lo resolvemos, ¿no? Y ahí está la solución, ¿no? Y aquí siempre es la pregunta que sucede a veces, bueno, que si no hay manera de que me muestre el procedimiento, no, en ese sentido, matemática está diseñada pues para simplemente agarrar y obtener soluciones, ¿no? No es un programa que tenga esta filosofía pedagógica, ¿no? Simplemente es como contratar a un matemático y que nos dé las soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, pues no hay esa parte, ¿no? Pero bueno, yo pienso que cuando me lo han preguntado los chicos es porque a lo mejor quieren en el examen ponerla, bueno, que les dé todo, ¿no? Todo el proceso ya para nada más copiar y pegar, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero bueno, en realidad es bastante, yo creo que esto es genial, es bastante ayuda bueno, en realidad a nosotros que trabajamos en física, pues a veces aparece la ecuación de movimiento y lo que me interesa es la trayectoria, pues, ya cómo se resuelva aquello, pues sabrá Dios, ¿no? Pero bueno, lo que interesa es la solución, ¿no? Ok. Y entonces aquí, bueno, nuevamente pues le pido que tome aquella solución que tuvo y que me la guarde en F33. Haciendo 33 por referencia por el ejercicio, pero de igual manera uno puede llamar a las funciones como quiera, como uno guste llamarla. Y entonces a partir de este punto, pues F33 es una función dada por esta expresión donde toca encontrar, bueno, está esta familia de curvas, podríamos graficar la familia de curvas con el mismo comando. A lo mejor estas curvas son un poquito más, bueno, se ven un poco no tan planas como las parábolas que están por allá. De igual manera también puede, como mencionaba para una presentación, una clase, lo que fuese, pues mostrar la familia de curvas para hacer una tabla que corra para dos índices, J y K, porque recordemos que I es un símbolo protegido por matemática, que es el número I cuadrado menos 1, ¿no? Correr una tabla para dos índices, uno que evalúe C1 y el otro para que evalúe C2, ¿no? Y tener una familia de curvas, ¿no? Graficada, claro, ¿no? Por ejemplo, bueno, resuelvo otra ecuación diferencial que es la que estaba abajo, que es la de la 33, la 34, perdón, aquí le di Shift Enter, pero al texto, no a la ecuación.
Listo. Y me da la solución, que esta es la solución que pone Dennis Seal ahí mismo abajo de la ecuación, ¿no? Es decir, que sí es correcto, sí la resolvió bien. Entonces, aquí, bueno, le pido que me guarde en F34 la solución que acaba de obtener, ¿no? Si quisiéramos ahora estas ecuaciones de segundo orden, resolverlas con condiciones, bueno, con valores fijos para los, es decir, con las condiciones para encontrar las constantes C1 y C2, pues de igual manera se la podemos introducir dentro del conjunto de sistema de ecuaciones que uno debe de cumplir para que se resuelva dentro de Differential Solve. Aquí no puse ecuación, bueno, no puse condición inicial, es decir, para x igual a 0, porque como podemos observar, la solución, bueno, tiene en algún punto división por 0. Entonces, aquí no, este punto no está permitido, ¿no? Dentro de la solución. Pero de igual manera, pues, bueno, lo cambiamos. Es decir, esto de aquí, pues, no es parte del ejercicio dentro de la referencia del libro, pero, pues, yo le puse que evaluara, para encontrar, que evaluara con estas condiciones para encontrar, ¿cómo se llama? La constante C1 y la constante C2. Entonces, por cada constante que tengamos, requerimos una condición. Entonces, y en este caso, pues bueno, tenemos una condición sobre la función y, ya no podemos poner otra condición, porque si no estaríamos pidiéndole que se resuelva un problema de dos diferentes condiciones para una sola solución. Eso no hay congruencia, ¿no? Entonces, fijamos la condición sobre y ahora vamos a fijar la condición no sobre y, sino sobre su derivada. Entonces, eso es lo que se hace en estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ahora lo que le hago es pido que me resuelva aquella ecuación que es la 34, pero con estas condiciones, ¿no? Y como pueden ver, pues ya no aparecen la constante 1 ni la constante 2, porque él se dio a la tarea de seleccionar una de las curvas gracias a que se le puso las condiciones ahí en la ecuación, al momento de resolver la ecuación diferencial. Comentábamos que, bueno, la salida aquí aparece la salida, estos paréntesis curvados, que es a manera como de lista, entonces lo que da. Si no quisiera uno que apareciera eso a manera de lista, pues por eso tiene este comando que es differential solve value, y lo que te da como salida ya de forma directa es la función que está aquí en la lista de la salida 26, ¿no? Incluso como tal, ya dentro le estoy diciendo, me estoy ahorrando una celda, por así decirlo, y ya de entrada le estoy diciendo, resuélveme la ecuación diferencial con valores dadas las condiciones iniciales, o las condiciones o fronteras que hay, o las condiciones que uno tenga, y de una vez pónmela en una función. Bueno, todo esto que va a ser la solución, lo defino como la función FS34, que es la función solución 34. Y como la voy a definir como función, pues recordemos que siempre la primera vez que definimos una función, toca ponerle paréntesis ¿cómo se llama? Barra al piso, ¿no? Gracias, sí, voy a corregir los typos, sí, gracias, sí, aquí me está vibrando el chat, entre la asistencia, sí, gracias, sí, para que tengamos bien la nota, ¿no? Sí, y entonces aquí ya en una sola celda, pues, listo, pues, aquí ya me la dejó lista la función para que yo la evalúe, la use, etcétera, ¿no? Incluso la grafique. Bueno, aquí ya esto es lo que uno requiera hacer con la función. Previamente en las sesiones de ayer y del día miércoles hemos estado trabajando con lo que es la instrucción de plot. Entonces ya aquí tenemos una función y le podemos aplicar todo aquello de plot que hemos aprendido, ¿no? Entonces aquí, y presentarla con el marco, con el color, como aquella sesión, con la leyenda, si tuviéramos varias curvas, con la leyenda para cada una de ellas, etcétera, ¿no?
O sea que entonces empezamos a juntar todas estas instrucciones para poder armar, bueno, ya tener un notebook ya bien presentable, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la siguiente parte, bueno, aquí yo ya sé que, perdón, yo sé que sí, sí hubo solución, la encontramos y todo esto, pero el interés es ahora utilizar la solución numérica para una ecuación diferencial con valores, con condiciones, sujeta a condiciones específicas. Y esto es exactamente, bueno, es exactamente, ¿cómo se llama? Una estructura algo semejante, tiene algunos detalles que hay que comentar, que lo primero es, bueno, ponemos n antes de la d y está entendiendo que es eso va a ser una solución numérica lo que vamos a obtener aquí. Es decir, no va a ser una función como lo veníamos obteniendo. Esto lo hago para esta ecuación, yo sé que bueno, se tiene solución. Sin embargo, pues es la idea de utilizar, en el caso de que tuviéramos una ecuación diferencial que posiblemente no tiene una expresión simbólica, una solución analítica, como a veces lo hay. Por ejemplo, cuando uno resuelve la ecuación de Riccati, no hay como tal una expresión analítica para poder trabajar con ella, ¿no? Pero bueno, de forma numérica, pues sí lo hace matemática sin problema, ¿no? Y en este caso, pues nuevamente le estoy pidiendo que resuelva la misma ecuación diferencial que hemos venido resolviendo, sujeta a esas mismas condiciones. Y comentaba que algo que dentro de la instrucción que hace la diferencia es que como va a ser una solución numérica, previamente solo le decíamos que X es la variable independiente. Ahora hay que darle un dominio, es decir, como cuando graficamos, hay que especificar si X es la variable independiente, pero debe de tomar valores entre 1 y 5. Aquí por dar un caso, ¿no? Lo puse así, ¿no? Entonces aquí donde interese la solución, el intervalo donde nos interese la solución. Y entonces, bueno, y ponemos a correr esta sentencia y nos dice que, bueno, que ahí, bueno, no nos muestra una función simbólica o una función analítica, nos dice que se va a hacer bueno, se obtiene bueno, sí es una función, pero es un proceso numérico en el cual hay este tipo de respuesta para la ecuación diferencial. Es decir, bueno, esto como salida pues no es tan entendible o bueno, no nos deja tan satisfechos como ver algo como en la salida 27, ¿no? Que es lo que uno esperaría. Sin embargo, pues a manera como mencionaba, como es una solución numérica, pues la manera de representar esto que tenemos como salida o poder verlo es con una gráfica, con su representación gráfica. Y entonces lo que estoy pidiéndole, aquí a toda la solución numérica de mi ecuación diferencial, la llevé a n, le llamé así, bueno, a veces haciendo referencia, que es la función asociada al ejercicio 34, pero ahora el n mayúscula que se lo pongo aquí, o puedo ver sin minúscula mayúscula, hace referencia que esta es la solución obtenida a partir de la parte numérica, ¿no? Le pido que me la grafique y sí, en efecto, no me da una expresión analítica, pero sí me muestra una gráfica, ¿no? Una gráfica. Y por otra parte, ya habíamos capturado la solución aquella, que es la que veníamos mencionado, que está en FS34, esta expresión. Y le pido que me la grafique también en el mismo intervalo. Y aquí lo que obtengo es, en efecto, pues la gráfica, una de la obtención de la solución a la ecuación diferencial de forma numérica y la otra de la obtención de la solución a la ecuación diferencial de forma no numérica, ¿no? Y bueno, y aquí lo que le hago es que le pido que me las muestre simultáneamente las ecuaciones. Y bueno, pues están superpuestas, ¿no? La ecuación de color, la de color amarillo, que es la segunda que está poniendo, pues es la última y está sobre la de color azul. Y bueno, en este caso, pues como es una ecuación diferencial, pues que sí se obtuvo su solución analítica, pues en matemática de forma numérica, pues obtiene lo mismo, ¿no? No hay diferencia en ese sentido, ¿no?
Pero nuevamente la intención de esta parte, de este ejercicio, pues es si tocara una ecuación que no tuviéramos, que existe su solución, pero no hay una expresión analítica como tal, pues podemos hacer algo como esto, ¿no? Que es como mencionaba, por ejemplo, de las que bueno, las que aparecen en física, como por ejemplo para la ecuación de movimiento del péndulo simple, sin hacer una aproximación de ¿cómo se llama? De que el ángulo de oscilación es pequeño, ¿no? Ok. Vamos ahora a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, que bueno, esto ya, como mencionábamos desde la primera sesión, pues empieza a ser intuitivo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una manera de hacerlo, podemos introducir previamente el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que le estoy llamando en este caso, pero lo voy a poner en otra celda diferente, porque está en la misma celda. No es necesario que esté en la misma celda, pero sí, de igual forma, también, si uno ya tiene confianza en esto, pues puede poner todo en una sola celda y lo va a hacer, lo va a hacer en una sola vez que se introduce, ¿no? Defino como X, EQNS, que son ecuaciones, al sistema de ecuaciones dado por la segunda derivada de F igual a G de X. La otra ecuación acoplada es la primera derivada de F más G igual a 3 seno de X, ¿no? Son este sistema de dos ecuaciones ordinarias, bueno, una de grado de orden 2 y la otra de primer orden. Están acopladas, pues no está, bueno, el sistema pues como tal, pues pues es, a mano también es soluble, por así decirlo. Pero bueno, la intención es estarnos familiarizando con las instrucciones, ¿no? Entonces, nuevamente, primero lo único que hago es a X le llamo, o lo que va a ser salida de X, va a ser esta lista, ¿no? Donde son eh, 4 ecuaciones, por así verlo, las dos primeras son ecuaciones diferenciales y las otras son condiciones que se tienen para poder evaluar las constantes de integración, ¿no? Y entonces, en la siguiente celda, lo que voy a hacer es resolver la ecuación diferencial, que en este caso es, bueno, esta lista que son ecuaciones diferenciales. Me lo manda, que me mande la solución o que lo guarde en sol, lo llamo sol a esa salida, que resuelva ecuaciones diferenciales. ¿Qué ecuaciones diferenciales? Pues estas que aparecen aquí, ¿no? Y en este caso, lo que son las variables o las variables dependientes que son f y g, o que son las soluciones, las funciones f y g que queremos, que son a su vez ellas función de la variable independiente que estoy entendiendo aquí como AX, ¿no? También comentaba, bueno, esto un poco para ir introduciendo diferentes formas de diferentes formas de usar las instrucciones y resolver ecuaciones. Por ejemplo, esta es una de ellas, definir previamente el sistema de ecuaciones y luego hacerlo llamar, ¿no? Aquí, entonces, posiblemente una de las ventajas de hacerlo de esta manera es que, por ejemplo, cuando escribimos la instrucción de differential solve, se ve un poquito más claro, más simple, y puede suceder que sea menos probable que haya un error tipográfico al meter todo esto en una sola instrucción. Pero de igual manera, si copio lo que está en paréntesis curvado y lo cambio, lo sustituyo por X, voy a obtener la misma respuesta por matemática. Ok. Aquí me está diciendo que parece ser que debe de venir en la misma celda para que lo resuelva. Vamos a introducirlo. Esto de aquí. Veamos. Debe de venir entonces en la misma celda la definición de X, de lo que es la ecuación. Ah, no, mentira. Creo que el problema fue que no había corrido la ecuación. Corríjanme si no. Perdón. Voy a... ¿qué les parece si lo regresamos?
Yo pensaría que no. Voy a quitar el kernel y, no, bueno, en ese sentido, para checar eso que mencionaba, no puse atención en ese sentido. Creo que no corrí ¿cómo se llama? Lo que es X. Y entonces aquí vamos, ahora sí. Estoy pidiéndole que en este punto ya entiende lo que es X, ecuaciones. Y ya, sí, perdón, no es que estuviera en la misma celda, esto es que no lo había corrido yo, no le había dado identificación y por eso matemática me dijo que no entendía que era EQNS, ¿no? Ok. Entonces, aquí está la solución de este sistema de ecuaciones, ya con sus constantes evaluadas, porque le pedimos de una vez que lo hiciera. De igual manera, si le quito lo que es las condiciones sobre F, o esto, entonces, pues bueno, va a aparecer a las dos constantes ahí de integración. Ok, entonces, esto que se llama, o que hemos obtenido como la solución a este sistema de ecuaciones, por ejemplo, aquí quiero ver, nuevamente me arroja una lista. También podemos hacerlo con esta función de differential solve value para tener de forma directa la función. Pero bueno, a veces es un poquito más latoso trabajar con, bueno, extraer de una lista la información, ¿no? Entonces, en efecto, solución me dice que es esta lista, esta es la parte 1 de solución, que es la parte que me interesa, donde están las dos. La parte 1 de solución es lo que me interesa porque ahí es donde están las dos soluciones, o la función f y la función g. Entonces, lo que ahora le estoy pidiendo es que me muestre de la parte 1, pues la parte 1, es decir, este primer elemento que es lo que he sombreado en la celda, que es F, flechita y lo que va a aparecer toda la solución, la función, perdón. Y le pido que me muestre ahora la parte 2. De la parte 1, muéstrame la parte 2. Y es la función g que aparece aquí, que están separadas con una coma, ellas. Entonces ya he rastreado de esa lista lo que me interesa. Entonces le llamo a f, o solución f, la voy a definir como una función, por eso es necesario ponerle barra al piso. Y voy a tomar de solución, de sol, perdón, 1,1 de la parte 1 de sol. Voy a tomar esa expresión, que es la que rastré previamente, que en salida 4 me mostró, y le voy a pedir que haga esa sustitución ahí en lo que es f de x, y es todo eso que me lo defina como SF, ¿no? Incluso aquí, no sé si le quito la S, posiblemente es decir, si no quiere uno estar definiendo símbolos y símbolos, lo podemos sobreescribir sobre ella, ¿no? Y hago lo mismo para G, ¿no? Y entonces a partir de este punto, en ese F, tengo ya lo que es la solución de la F, que es la solución del sistema acoplado de ecuaciones diferenciales de arriba, y en ese G tengo la otra solución a ese sistema. Y bueno, aquí ya uno puede estar haciendo evaluación de esas funciones. Aquí, bueno, me arroja el resultado simbólico, simplemente la evalúo, pero si no quisieran, ya sabemos, el valor numérico, pues lo rastreamos con la función n mayúscula. Y incluso ya como funciones, pues, bueno, las podemos también graficar. Aquí, bueno, aquí, de igual manera puedo poner, si uno no quisiera estar, es decir, si no requiere uno estar utilizando a futuras entradas de manera funcional las F y la G, pues simplemente con esa instrucción podemos tomar de sol lo que es F y tomar de sol lo que es G y pedirle gráfica de ello, ¿no? Y entonces, y aquí esto muestra la gráfica de esas expresiones. Aquí esta está de más, esta no debería aparecer. Le está pidiendo que también grafique la suma de ellas, pero no aparece aquí. No es necesario. Y aquí muestra la gráfica de que es la salida, ¿no? Y nuevamente, pues es una gráfica bajo la función plot, que podemos utilizar todas las opciones
que ya conocemos para plot, ¿no? Ok, vamos ahora con lo que son ecuaciones diferenciales parciales, estas ecuaciones diferenciales parciales. Vamos regresamos a la diapositiva, aquí a la presentación es donde estábamos en este punto. Bueno, ahora como vamos a tener funciones de varias variables, pues como mencionábamos en otras sesiones, pues se puede definir lo que es una derivación parcial, ¿no? Esto significa que entonces podemos tener una ecuación en la cual estén involucradas estas funciones de varias variables y operaciones sobre ellas, ¿no? Es decir, operaciones de derivaciones parciales y combinadas de una forma como la que se muestra en esta ecuación que aparece aquí. Es decir, esto que pongo como una función g puede ser lo más general posible, una de estas, como cuando analizábamos una función de un subconjunto de Rn hacia los reales. Ese tipo de funciones escalares, perdón, bueno, significa que puede estar en la ecuación diferencial parcial, pueden aparecer de forma explícita ellas, esta x1 hasta xn, o pueden aparecer de forma de dependencia funcional dentro de lo que es, ¿cómo se llama? Pues alguna función, ¿no? de ellas, ¿no? De que aparezca, no sé, como aquí en como las ecuaciones que aparecían previamente, donde aparecía seno de x en la ecuación, pues en este caso es el x1 el papel de x que está jugando, ¿no? Y así. Perdón. Esto puede aparecer también la misma, estas son las variables independientes, en otras palabras. Pueden aparecer lo que es la variable dependiente, y puede aparecer ella tanto de su forma como aparece la u, que depende del x1 hasta xn, que es lo que se busca encontrar como solución, como puede aparecer derivada parcialmente de primer orden con respecto a x1. Esta es esa notación un poco práctica para no escribir el símbolo de parcial. Esto identifica el subíndice, identifica que es la derivación parcial con respecto a x1 para esta u, etcétera. La derivación parcial con respecto a xn para esta u. Pueden venir combinaciones de derivaciones de órdenes superiores. Por ejemplo, aquí estos puntitos significa que viene el siguiente orden de la derivación parcial, que sería, por ejemplo, con respecto a x1, derivar a u con respecto a x1 del segundo orden, o puede ser x1 perdón, derivada de x1 y posteriormente derivada parcial de x2, o de x2 con 3, o de etcétera, o toda una combinación. Es lo más general posible, hasta pues bueno, aquí este superíndice es de x derivado m una veces con respecto a x1 la función u, ¿no? Esta es una expresión muy general por una ecuación diferencial parcial, ¿no? Que como mencionaba es para una función u que va de un subconjunto de Rn a los reales, ¿no? Entonces, en realidad, pues nosotros como estamos para la parte de la aplicación en física, pues en realidad es x1, x, etcétera, hasta xn, pues termina por ejemplo, por ser x, y, z, ¿no? Y puede ser que, bueno, que esta ecuación diferencial parcial pues esté en esta estructura matemática de esta ecuación, aparezca nuestra función a encontrar, la u. Puede ser que, y en el caso de una de primer orden, pues solo va a poder aparecer hasta la derivada máxima, en este caso que se está pidiendo, que es la primera derivada. Entonces puede ser que aparezca la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, o con respecto a z, ¿no? Esta sería una ecuación diferencial parcial de primer orden. Esta es una captura de pantalla de la referencia 2 que aparece dentro de la diapositiva. Esto es decir, como mencionaba, para no improvisar algún ejercicio, pues busco
algún ejercicio a resolver. Estos son el ejemplo 2.3 y 2.4 de esta referencia, que la pueden rastrear de forma electrónica. Son unas notas de un par de profesores. Si no la logran rastrear, se las puedo mandar por correo. Si gustan, se las subo aquí a la plataforma. Y estos son los ejemplos, como mencionaba, 2.3 y 2.4, que ahí en esas notas pues los resuelven a mano. Pues son ejemplos que están resueltos un poquito, bueno, sí, es un poquito latoso, pero pues es cuestión de echar un vistazo. Y al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros pues es con matemática. Entonces vamos a resolver estas dos ecuaciones diferenciales parciales de primer orden con nuestro programa matemática. Entonces, y ya si alguno de ustedes gusta, pues puede checar que en efecto la solución que vamos a obtener, pues es la que se obtiene por allá cuando lo hacen a mano, ¿no? Entonces, la primera ecuación, incluso voy a hacer un poco más pequeño para que se alcance a ver dentro de la pantalla que estoy compartiendo. Es la derivada parcial de u con respecto a x menos y por la derivada parcial de u con respecto de y, donde u debe ser una función que depende de x y de y. Variables independientes pues son x y la función o la variable dependiente pues es u, que depende de ellas, de estas independientes. Esta ecuación diferencial está sujeta a esta condición, que la solución que obtengamos evaluada en x igual a 0 debe de ser igual a y cúbica, ¿no? Entonces, aquí le llamo solución a eso que vamos a encontrar, que es la solución a esa ecuación, ¿no? Y le pido que me la encuentre, e incluso como le he fijado una condición de frontera, pues no me pone constantes de integración, que aquí ya es un poquito latoso porque recordemos como vamos a hacer solución una ecuación diferencial parcial, cuando uno puede ser el método de factorización o alguno de estos métodos que también existen para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero cuando uno integra con respecto a x, hay que tener cuidado de no poner la constante como constante, sino como si es una integración con respecto a x, lo que va a aparecer allá como constante es una, ¿cómo se llama? Bueno, constante con respecto a x, pero posiblemente aparece función bueno, va a tener dependencia con respecto a y porque son variables independientes, ¿no? Entonces, ese es cuando uno resuelve a mano este tipo de ecuaciones, el cuidado que hay que tener cuando se integra o se aparecen estas constantes de integración, que usualmente cuando son ordinarias las ecuaciones sí son constantes totalmente, pero ahora como hay diferentes variables, toca no dejar pasar ese hecho de lo que es la derivación parcial, ¿no? Que mencionaba, ¿no? Bueno, en esas notas pues lo hacen un poco a detalle y pues ahí tienen ellos el cuidado que debe ser, ¿no? Y entonces lo que le pido en la siguiente, bueno, esto ya es una generalización poniendo ahora una ecuación parcial, es decir, otra variable independiente. Lo que tengo en solución, la parte 1, que es u flechita o flecha, esta función, que es lo que está asociando con u, que me lo guarde o que me lo defina en esto que le llamo fs, ¿no? Es la función. Incluso le hubiera puesto más bien aquí no f, le vamos a poner que es la u solución. U solución que va a ser función de x y de y, y como lo definimos como función, por primera vez hay que poner barra al piso, debe ser igual a tomar la parte de la lista, esa parte de la lista que no tiene de u, que tiene el valor de u. Y en efecto, en este punto, us de x, y es la solución de mi ecuación diferencial parcial, que es la que ellos también reportan. Entonces, y bueno, podemos, ya tenemos bueno, aquí ya es lo que hemos venido trabajando, pues ahora tenemos una función de dos variables, una función que va de dominio de un subconjunto de R2 a R, una de estas funciones escalares. Podemos graficarla con plot 3D, como lo hemos venido haciendo. Aquí le pido que lo haga para el dominio de x menos 1 a 1, y de menos 1 a 1 igual,
pero en base a lo que uno quiera explorar la necesidad, pues puede mover el dominio, ¿no? Y tiene todas las opciones de plot 3D que uno puede utilizar para poner etiquetas a los ejes, etcétera, ¿no? Colores. Incluso si uno no quisiera plot 3D y control plot, que es la gráfica sobre un plano y la profundidad viene lo que es el eje vertical aquí en esta representación gráfica 3D. Lo que es esto viene representado con la profundidad con color, con un cambio de color, por ejemplo. Es decir, es más fácil que copie esto y le ponga, en lugar de plot 3D, contour plot. Contour plot, aquí está. Y ahí está, ¿no? Esto está. Esto está visto, es decir, bueno, aquí está, ¿no? Esto visto como desde arriba, ¿no? Y entonces, aquí no me puso la legend, hay que poner la legend true para que el color que tiene la profundidad me indique un valor numérico, ¿no? Ok. Y esto, para cerrar esta primera parte de la sesión y ir por un café, resolvamos exactamente de forma análoga la otra ecuación que viene como ejercicio, que, bueno, esta ya es la ventaja de matemática, pues lo único que hice aquí a continuación fue copiar y pegar y cambiar solamente la ecuación diferencial, que en este caso, pues, en este caso tengo, si la escribí bien, o esta de aquí, no, esta es otra ecuación diferencial, la que aparece aquí. Sí, la que aparece aquí es otra a la que tengo acá. Vamos a escribirla, es decir, bueno, aprovechando eso que menciono que es la ventaja, bueno, es decir, he copiado y pegado, podemos llamarle solución 2 para, bueno, yo tengo ese hábito de estar poniéndole símbolos a todo y bueno, y como se me acaban las palabras o las letras, las empiezo a enlistar con algún número. Y esta ecuación es la derivada de u parcial, que es lo que tengo, es este símbolo que estoy sombreando, multiplicada por x, perdón, por y, vamos a poner multiplicada por y esto multiplicado por x elevado al cubo. Este es el primer término de mi ecuación diferencial parcial. Dice que ahí hay que sumarle la derivada parcial de u con respecto de y, que es esta, sí está bien, ¿no? Y todo eso debe ser igual a 0. Aquí esto es igual a 0. Esta ecuación está sujeta a la condición. Debe de suceder una división por 0. Debe haber una singularidad aquí en x igual a 0. Por eso pone aquí esta condición, que existe la solución, pero para ese valor en el dominio, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros requerimos la condición de que la solución en x y 0 debe ser igual al coseno de x. Aquí entonces cambiamos y esto es cos de x. Listo. Y esto lo voy a resolver para la variable dependiente u y variable independiente x y y. Si lo he escrito bien, me da la solución. Esta es la solución. Posiblemente, bueno, este es el ejemplo que ahí hace referencia. Y esta ecuación que tengo aquí va a ser otra que venía en esas mismas notas. Que son ecuaciones de primer orden, ¿no? A final de cuentas. Entonces, y aquí, bueno, voy a copiar la sentencia. Bueno, la instrucción y le estoy llamando f. Ahora le pongo 2. Y que tome, que tome la parte de la solución 2, la parte 1 y que me lo guarde o que le llame fs. ¿Y por qué f? Perdón, vamos a ponerle u. ¿Por qué f? No sé. Me quedé con f. Ok. Y finalmente, pues vamos a pedirle que nos muestre la gráfica de esto, ¿no? Vamos a pedirle que nos muestre. Y para ello, pues voy a copiar esto de aquí, ¿no? Posiblemente, vamos a ver aquella singularidad que mencionaba el ejercicio, porque aquí aparece el punto x igual a 0. Y aquí hay un detalle que
que la puse la celda antes de, no pasa nada, que vaya antes de, este comentario es el siguiente de que aunque las celdas están, ya una vez corridas o introducidos los valores de las celdas, aunque las pongamos al principio del notebook, y la corramos, pues, no es necesario que vayan formadas. Eso sí, si está desde borrada toda la celda y el kernel es de cero, pues sí, ahí sí va a importar, ¿no? Pero ahorita no importa, ¿no? Es porque la había puesto arriba de lo que era la solución. Pero bueno, vamos a ponerla aquí. Y esto es FUS2, ¿no? Y aquí, aquí observemos ese detalle, algo sucede en X igual a 0. Bueno, tiene problemas porque aquí en efecto vemos que no está permitido poner X igual a 0 porque hay una división por 0, ¿no? Aquí el X cuadrado que aparece en ese denominador. Es decir, este es un coseno, pero quedaría como el coseno de todo este paréntesis que es denominador a la menos un medio, perdón. Cuando ponemos X igual a 0, sí causa problema, ¿no? De la evaluación numérica. Pero aquí, bueno, matemática, no sé, no me gusta mucho yo hubiera esperado algún comportamiento de singularidad, no que le diera el mochón así a la gráfica. Ok. Veamos con control plot qué es lo que está pasando. Esto. Control plot. Sí, aquí también le da el mochón para X igual a 0. Ok. Bueno, aquí, bueno, habría que revisar a detalle la parte de la teoría para ver qué es lo que está sucediendo. Ok. Bueno. Sí, creo Sí. que lo que ocurre Sí, gracias. es que las funciones estas de graficación Sí, grafican en todos los lugares menos en donde hay singularidades. singularidades. O también incluso si tienes regiones en donde el valor es complejo, También. las omite simplemente. Sí. Sí, vamos a pedirle que la evalúe, vamos a ver qué pasa. Obviamente la evaluación es así, es pedirle el valor numérico. Vamos a ver. Sí, por ejemplo, sí, cuando uno le pone ahí, aparece una raíz negativa que pone por alguna situación con sobre variable real, aparece cuando esa es la experiencia que me ha tocado. Si apareció tu gráfica en blanco y nada más los ejes, bueno, si aparece un error, una salida con color rojito y diciéndote algo, es que fue un error de sintaxis que introdujo uno. Si está introducida bien la sintaxis y aún así solo aparece solo los ejes o la gráfica en vacío, es que está sucediendo algo como menciona Jesús, que posiblemente hay un número imaginario ahí y si aparece, aunque sea al final de la expresión de función real y más i o más raíz de menos 1, por así decirlo, aunque todo lo demás sea real y todo esto, pues pum, aparece todo en blanco, ¿no? Vamos a evaluar esto. Vamos a evaluar en el punto 0,1, ¿no? Y bueno, si nos dice que ha encontrado una expresión infinita que es la división por el que hemos mencionado sobre un 0 al cuadrado, que ha sido encontrado, ¿no? Y lo quita de la gráfica como comentaba Jesús. Sí. Y, por ejemplo, si haces la gráfica de raíz cuadrada de x de menos 10, pues solo te pone la mitad de la gráfica. Gráfica de raíz cuadrada de, ¿qué, perdón? De X, ok, sí, claro. De X, y aunque le pongamos, como menciona, sí. Por ejemplo, por ejemplo, aquí le ponemos para X, coma de menos 5, a 5, ¿no? Ok. Y el otro lo deja en blanco. Dice, pues de aquí para allá, pues no hay problema. No es un número real eso, ¿no? Y quedas en blanco. Aquí se ve más obvio el corte por la forma, ¿no? Que voló todo
el valor de la región para X igual a 0, ¿no? Aquí, que yo pienso que el eje X, pues bueno, es este que está aquí, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Aquí, Sí. lo está volando X igual a 0 todo el pedazo. Ok, bueno, y aquí esta ecuación, esta es otra ecuación que por ahí viene en esas notas, pues la solucionamos, es ahora la ecuación que es la derivada de esta función u con respecto a x más la derivada de esa misma u con respecto a y igual a x más y, ¿no? Con esta sujeta esta condición, ¿no? Que para poder encontrar esa constante de integración. Muestra esta solución, dada la ecuación un poco sencilla, pues la forma es esta forma cuadrática que aparece ahí, la rastreamos, la ponemos en F, le llamé F1 y pues aquí la graficamos, ¿no? Es esa forma cuadrática que aparece ahí, ¿no? Que se puede ver así, ¿no? Ok. Y bueno, esto es con respecto a ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, donde mencionábamos que la máxima derivada que va a aparecer va a ser derivada parcial ya sea de X o de Y. Incluso, pues, si tuviéramos una función que va de un subconjunto de R3 a R, pues, nuevamente puede escribirse una ecuación diferencial parcial de primer orden y puede aparecer o parcial de X o parcial de Y o parcial con respecto a Z, ¿no? Entonces sigue siendo el primer orden, pero tiene, tiene más variables independientes, ¿no? Y ahí la desventaja, pues, que la solución, pues, va a ser, en este caso, la gráfica de la solución, pues, es posible verla porque pertenece a R3, allá con otra variable independiente, sería una gráfica que pertenece a R4 y entonces esto ya posiblemente no, la matemática te la va a resolver y todo esto, pero a nivel gráfico, pues, solo es objetos de R3 lo que podemos visualizar, ¿no? Entonces, creo que en este momento podemos hacer un pequeño eh, corte para en unos 20 minutos después de un café, venir ahora bueno, a resolver ecuaciones parciales, pero de segundo orden, que aquí, bueno, esto tienen bastante interés en la parte de física, puesto que, por ejemplo, la ecuación de Laplace, lo que es por ejemplo, si quisiéramos resolver el ejercicio típico de una esfera conductora dentro de un campo eléctrico, ahí la ecuación a resolver que se tiene hay que encontrarla a partir de la ecuación de Gauss en su forma diferencial, que es la divergencia del campo eléctrico igual a la carga que encierra, pero en ese caso no hay carga encerrada, se iguala a 0. Y a su vez el campo eléctrico pues es el gradiente del potencial escalar, escalar. Entonces la divergencia de ese gradiente pues es lo que define el laplaciano, ¿no? El operador que es nabla superíndice 2, que es la segunda derivada con respecto a X, más segunda derivada con respecto a Y, más segunda derivada con respecto a Z en coordenadas rectangulares. Entonces, esa ecuación, pues, de entrada, es muy recurrente, por ejemplo, como mencionaba, en electrostática. De igual manera, por ejemplo, como la de Navier-Stokes, también es este tipo de ecuaciones diferenciales para estos fluidos de derivadas parciales de segundo orden. La ecuación de Schrödinger también es de esta forma, la ecuación diferencial parcial de segundo orden. La ecuación de onda también es de esta manera, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Entonces, estas en física son muy recurrentes la forma de estas ecuaciones diferenciales. Y entonces por eso es la importancia, ¿no?, de ellas, ¿no? O por qué darnos a la tarea de al menos resolverlas o introducir esta solución dentro de matemática, para poder estudiar aquellos ejercicios ya de forma específica. Entonces,
vamos a por un café y en la siguiente sesión vamos a cerrarla con lo que es lo que mencionaba, ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden y con ya un ejemplo del siguiente tema que es ya empezar a resolver ejercicios de mecánica y en este caso en específico vamos con uno, bueno, a empezar con la parte de cinemática, que es el de tiro parabólico, para dar soluciones a ejercicio. Pues lo interesante pues es como mencionaba, pues es obtener la gráfica de aquello, ¿no? Que es lo que nos ayuda a comprender o analizar lo que físicamente está sucediendo, ¿no? Entonces, no sé si haya preguntas, dudas o si las tienen, podemos en la segunda parte de esta sesión trabajarlas o comentarlas o discutirlas. Entonces, regresamos en unos 15, 20 minutos y para esta segunda parte. Si van a tomar un café o un aperitivo, pues provecho y por aquí nos vemos en unos minutos más. Provecho. Gracias, igualmente. Voy a cerrar la sesión para que se guarde lo que es el chat y todo esto del video, ¿no?